Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de IFM Talks. Hoy tenemos con nosotros a alguien con una doble perspectiva muy interesante sobre el mundo del facility management, tanto desde el ámbito empresarial como asociativo. Nos acompaña Alejandro Magallón, que es Business Unit Manager en ISS Facility Services y vocal de la Junta Directiva en IFMA España. Alejandro, nada, es un placer tenerte aquí y gracias por sumarte a esta conversación. Buenos días, no, el placer es mío. Muchas gracias, Oscar, por este ratito, por pensar en mí para contaros algo, espero, interesante y nada, con ganas de hacer este podcast con Genial. vosotros. Genial, me alegro. Hay que venir con ganas. Exacto. Nada, lo primero es un poco una ronda de preguntas que quería hacerte. Ujú. Empezamos con una visión general. En tu caso, ¿cuáles dirías que son las claves para liderar equipos en un entorno pues, que entendemos que es tan dinámico como el del Facility Management? Bueno, a ver, claves. Bueno, cada uno tendrá sus claves, ¿no? Pero yo creo que en general, lógicamente voy a hablar del sector nuestro, pero en general para liderar equipos yo creo que partiendo de la base que no hay un liderazgo único, ¿vale? O uno es Ujú. mejor que otro, lo que sí creo es que el liderazgo tiene que ser auténtico, ¿vale? Yo creo que no hay que, cada uno es como es y no hay que copiar lo que hacen otros, porque cuando tú lideras forzando las cosas, realmente no es un liderazgo de verdad. Entonces, uno tiene que tener su idea de cómo hay que liderar. Yo ahora, bueno, yo daré las claves o las que para mí creo que son no las correctas, pero bueno, son las que yo llevo a cabo. Pero sobre todo, bajo mi punto de vista, el primer punto es que tiene que ser auténtico, porque entonces realmente el equipo lo percibe. Para mí, claves, bueno, yo creo que lo primero hay que empatizar con tu equipo, hay que entender qué es lo que ellos necesitan y hay que tener muy claro que no todos necesitan lo mismo, hay que conocer bien a Ujú. tu equipo. Entonces, lo primero, y esto es una frase que a mí se me decía mucho desde pequeño, tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y para mí lo principal es ser empático, escuchar mucho a tu equipo, saber lo que necesitan. Para saber cómo les puedes ayudar, porque hay gente que, bueno, pues que igual necesita que estés muy encima de ellos, que tengas reuniones mensuales, diarias, semanales, y hay quien dice, mira, a mí no me marees, a mí llámame poco. Mm. Entonces yo creo que lo principal es conocer a tu equipo, empatizar mucho con ellos y entender qué es lo que necesitan. Y yo te diría, ser auténtico y ser consistente con tu manera de hacer las cosas, porque los equipos, si no, pues bueno, pues se puede sentir, oye, pues ahora me dice A, luego B, pasa mañana C. Entonces yo creo que hay que ser también muy consistente con tu manera de hacer. Y lo último, que para mí es un poco todo lo mismo, es ser próximo. Yo estoy en Barcelona, viajo mucho a Madrid, podría tener gente, equipo en toda España. Y yo siempre hay una cosa que les digo a mi equipo. Digo, una cosa es que distancia, pero no quiero o sea, lo que no quiero que pase nunca es que no me sintáis cerca a pesar de la distancia. Entonces, hay que ser próximo a la gente. Claro. Somos todos seres humanos y a todos nos gusta ser escuchados. Y yo creo que ser próximo y acompañar a tu equipo es súper importante y delegar, dejarles hacer, saber dónde ellos tienen que, o sea, que tomen decisiones y que no se vean que o sea, tú les tienes que marcar, pero, o les puedes guiar, pero ellos tienen Sí. que tomar sus propias decisiones para acertar. A veces que no acertarán, pero habrán aprendido. Pero insisto, con empatía, Claro. siendo auténtico y próximo a tu equipo, yo creo que son las claves para, bueno, pues para la redundancia, para trabajar en equipo. Mm. Por referencia, yo soy de los que con mi manager, déjame mi espacio, pocas reuniones y ya te avisaré yo si tengo algún problema. Exacto. Bueno, mira, pero hay quien necesitar otras cosas, ¿no? Yo creo que la clave está en eso, en entender qué necesita cada uno y dárselo y ayudarle en eso, ¿no? Exacto. Oye, ¿y cómo crees, porque hablamos de liderazgo y de la motivación, yo también creo, ¿cómo crees que influye ese liderazgo en la satisfacción y retención del talento dentro de los equipos? Bueno, influyen en que
siendo auténtico y siendo tú, si conectas con tu equipo, realmente vas a hacer que los equipos trabajen a gusto y estén felices en la compañía, que al final se trata de eso. O sea, es verdad que vamos a trabajar para llevarnos un sueldo a casa, yo el primero, lógicamente, pero creo de verdad que tienes que sentirte a gusto. Siempre va a ser tu jefe o tu jefa, pero sentir que tienes esa cercanía para poder hablarle de cualquier cosa y que no se vea como hace unos años, ¿no? Que era todo muy autoritario y demás, ¿no? Y yo creo que esa es la clave para tener talento. Y también hay que saber que el talento igual se te va, pero, no, pero yo creo que la clave está en saber que se te va porque quizá tú como compañía no le podías dar más o porque está en una fase de su vida que necesita otras cosas, pero que se vaya porque realmente, pero que se vaya con la mochila llena, vamos a decirlo así, y que se vaya sabiendo que la decisión es racional y que emocionalmente se quedaría, pero sabiendo que si se llega a dar, porque yo tengo casos de gente que se ha ido y cuando se ha ido, yo he sido muy claro, os digo, mira, yo solo te pido una cosa, si te vas, que te vayas con ninguna duda, o sea, que no tengas ninguna duda. Si Claro. tienes alguna duda es porque todavía te queda aquí algo que hacer, ¿vale? Y yo creo que hay que llegar a ese punto, sin tener miedo a que se te vaya la gente, pero dándole motivos para que se quede. Si algún día se van, insisto, no lamentarse, hombre, hay que hacer ejercicio de reflexión y decir, bueno, igual hemos hecho algo que no, bueno, que tenemos que mejorar. Pero hay veces que, oye, se van, pero tú has hecho lo que tenías que hacer. Y yo creo que eso es la clave. Tener gente que, insisto, que aunque sea su jefe o su jefa, tengan la confianza de decir, oye, quiero que charlemos como si fuera tu amigo o tu hijo o tu hija y llegar a ese punto, yo creo que se consigue, insisto, siendo auténtico, siendo empático y siendo próximo. De persona a persona, yo creo que es clave. Y esto me ha Es pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo. Al final no ver a la gente como líder o como compañero, sino decir, oye, mira, correcto, esta es la correcto. realidad. Correcto. Es que yo creo que es por eso te digo, siendo tú es cuando vas a Mm, conectar. Y insisto, pues hombre, luego pues igual dentro de un equipo de 20 pues sabes al que le apetece irse luego a tomar una caña o jugar a pádel y el que dice, mira, que yo, oye, que muy bien en la oficina me tomo un café, pero luego me quiero a mi casa. Pues fenomenal, pues no pasa nada. Pero si es que, si yo siempre digo lo mismo, si en una familia también hay gente, es decir, pues no te vas a entender igual con un primo que con el otro. Pues esto exacto. pasa también en los equipos y en los entornos de amigos. Entonces, bueno, es así. Sí. Oye, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con esta parte de liderazgo y mirando atrás en tu trayectoria, Alejandro, ¿qué Mm. decisiones han sido determinantes en tu carrera como líder? Uf, a ver, primero mi carrera no está en lava, ¿no? Pero bueno, y también creo que no hay una decisión determinada, sino una consistencia en las decisiones que tomas. Mm, A ver, yo creo, por poner ejemplos, yo te diría el COVID, que ha sido un momento de afrontar una situación de crisis, una situación de alta presión y bueno, pues a ver, una situación incómoda, vamos a decirlo así también, mm, pero que, por suerte o por desgracia, las adversidades te enseñan y te ayudan a seguir creciendo, ¿no? Tanto como líder, como persona, como profesional. Y yo te diría, pues el COVID, una situación en la que te encuentras de un día para otro, como muchas personas bueno, en España, ¿no? En el mundo, que tus clientes te piden reducciones de servicio de unos niveles brutales, y claro, y tú dices, bueno, muy bien, pues si lo fácil es coges y despides. Pero claro, dices, bueno, es que esa persona, eh, bueno, pues tiene una vida, tiene una hipoteca, tiene hijos o no, lo que fuese, ¿no? Y entonces tienes que tomar decisiones complicadas y duras, pero intentas hacerlo de la mejor manera. Bueno, pues tienes que, oye, pues igual intentar no despedir, vamos a intentar recolocar. Tienes que lamentablemente llegar a despedir a gente o tomar decisiones complicadas, ¿no? Pero no por tomar esas decisiones creo que ese es un mal líder. Yo creo que es cómo las tomas y cómo las transmites. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Yo a mi equipo siempre les digo lo mismo cuando hay cambios organizativos o oye, pues hay que ejecutar un despido, ¿no? Bueno, momentos complicados siempre les digo lo mismo. Para mí, yo podría coger y deciros, mira, esta es la decisión que he tomado. Y punto, no hay más. sí, Yo os cuento el razonamiento que hay detrás, porque esto no obedece a que yo me he levantado un día, me da un golpe en la cabeza y he decidido, venga, vamos a cambiar la estructura, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. No, o sea, obedece a una lógica que yo me exacto. puedo equivocar, pero que está pensada. Y a veces se toman decisiones complicadas
pero no por ello eres un mal líder. Otra cosa es, insisto, cómo lo transmites, cómo lo expliques, y luego es verdad que se intenta que el impacto no sea elevado. En el facility se trabaja con personas, con muchas personas. Bueno, y son personas pues que sí que les va de 100 euros al mes o de 50 o de 20 y eso o sea, hay que ser sensible ante eso y entonces, bueno, pues intentas tomar, lo que insisto, aun sabiendo que tienes que tomar decisiones complicadas, intentar pues hacerlo de la mejor manera posible. Y yo creo que lo más importante es irte a dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que has tomado una decisión dura, pero que dentro de lo dura que es, lo has hecho de la manera más correcta posible. Sí, 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 Y estoy eso de acuerdo. insisto, eso te ayuda, esas decisiones, yo creo que es tanto a nivel personal como profesional, te ayudan en carrera como líder o como profesional. Exacto. Oye, hablando de diferentes tipos de personas, de equipos, tenía una pregunta que era que cuando gestionas equipos diversos, que al final Mm. implican distintos perfiles, trayectorias, ¿cuál dirías que es el mayor reto? Encontrar qué es lo que les une. Mm, El otro día leía muy en diagonal, pero bueno, me quedé un poco con el mensaje, de Guardiola, el entrenador de fútbol, Pep Guardiola, sí. hablaba de esto, es decir, tú tienes que conocer a tu equipo, saber qué necesita cada uno. Oye, pues igual hay uno que necesita que te lo lleves a cenar a tu casa o por ahí, al otro, que lo que decía antes, ¿no? Que lo dejes tranquilo. Mm, Pero leía que al final siempre hay algo en el equipo que une. mm, Lo que pasa es que tienes que encontrar eso. Y eso no es fácil. O sea, no es fácil porque lleva tiempo. O sea, lleva tiempo de pasar tiempo con la gente, escucharles, verles, acompañarles. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia en conocerse. Y, y yo creo que esa es la clave, identificar qué les une, ¿vale? mm, Y para eso, insisto, tienes que invertir tiempo en esto. Esto no es un tema de un mes o dos, es un tema claro. de meses, de años. Pero yo creo que esa es la clave, para que el equipo, siendo diverso, como dices, trabaje unido, ¿no? Siendo cada uno diferente. Eso es bueno, al final, porque un mismo equipo donde todos son iguales, primero, con perdón, es un coñazo. Y segundo, es que no aprendes. Es decir, lo bueno es tener gente diferente para ver cómo lo hace el uno y cómo lo hace el otro. Exacto. Y eso te hace más completo. Exacto. ¿Y hay alguna estrategia o algún enfoque más allá de ese que me dices, ¿no? De, oye, buscar Mm, qué es lo común que te haya funcionado. no, es que no es, insisto, vuelvo al punto inicial, ser tú. Más que estrategias, cada uno, bueno, pues cada uno es diferente. Yo creo que es ser tú. O sea, yo siempre digo lo mismo a mi equipo, digo, sobre todo cuando me preguntan, oye, es que me voy de viaje, tal, me puedo gastar, bueno, me preguntas cosas que digo, vamos a ver, digo, tú en tu vida privada, ¿qué harías? O sea, toma siempre la decisión. O sea, yo si me voy de viaje no me voy a gastar X, aunque me lo pague de mi bolsillo, pues, oye, aplica la misma lógica en el trabajo, ¿vale? Y esto, pues, para todo, yo siempre les digo lo mismo, oye, ¿cómo serías tú en casa? ¿Con tu mujer, con tu marido o con tus amigos? Pues así tienes que ser en el trabajo. Porque al final el trabajo lo que cambia es la parte técnica. Te puedes dedicar a la limpieza, te puedes dedicar a vender móviles o te puedes dedicar a lo que sea. Eso es la parte Ujú. técnica. Pero el cómo lo haces, eso es la parte personal. Y esto lo traes de casa. Entonces yo te diría que es un poco ser tú, es la única estrategia que veo. Porque de lo contrario, lo único que haces es un papel que se acaba viendo y la gente lo ve. Y al final eso te genera desconfianza. Sí, sí, estoy de acuerdo. Oye, Alejandro, vamos ahora con un pequeño juego que solemos hacer en los podcasts que llamamos Mm, ¿Te resuena o no? Para hacerlo más dinámico. Y la idea es que te voy a decir tres palabras clave del sector y básicamente me dices si te resuenan o no, es decir, oye, si tienen peso o relevancia en tu día a día. Y después de cada una, si quieres, puedes compartir una anécdota, reflexión o mm, un comentario. Entonces, la primera yo creo que es una que está bastante en boca de todo el mundo, que es resiliencia. ujú. Así que, ¿qué te parece? Hombre, sí, sí me suena así. Un poquito. De hecho, mira, la primera vez que charlamos tú y yo fue en un evento que se habló mucho de resiliencia. Exacto. Casualidades.
Sí, 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 me suena y bueno, pues mira, aquí te diría que volvería, bueno, ahora tenía preparado el COVID, pero bueno, también el apagón que se vio el otro día, ¿no? Es verdad. Pues mira, tanto para el uno como para el otro, te diría que es mantener la calma y fíjate, para mí no es mantenerla tú, sino transmitirla a tu equipo. O Mm, sea, tú puedes estar en el COVID, tú estabas nervioso sabiendo que tenías que tomar decisiones jodidas y tal, pero lo que tienes que transmitir es la calma, porque si tú ves nervioso a tu jefe o a tu jefa, te pones tú. Entonces, yo creo que ahí es cuando hay que mantener la calma y decir, bueno, vale, ok, no, primero no me está pasando a mí, le está pasando a la gente, sentido común, mucha comunicación. Yo creo que ahí sí que es clave en los momentos complicados la comunicación. Y la comunicación no quiere decir que tienes una solución para todo. O sea, puedes no tener una solución, pero hay que comunicarla. Ayer estaba en un cliente y me decía esto, hemos tenido un problema y me decía, oye, pues habéis tardado más en solucionar el problema, pero nada que decir en cuanto a cómo nos habéis mantenido informados en todo momento. Porque ya está, porque aquí nadie tiene una bola mágica para solucionar los problemas. Y yo creo que es esto, mantener la calma, mucha comunicación e incluso ser todavía más cercanos con tus equipos. vale, vale, perfecto, gracias. La segunda sería toma de decisiones críticas. ¿Cómo lo ves? Bueno, la que comentaba antes, te diría. Ver cómo de un día para otro, pues de donde tienes 100 tienes que dejar a 20. Y para mí lo más, bueno, bonito de ver fue cómo todo el equipo se puso a trabajar en buscar soluciones, y ahora os voy a contar una anécdota. Eh, y bueno, se sensibilizó con este problema en el caso de COVID con los ERTES y demás. Y un caso que nos pasó fue que teníamos bueno, intentábamos recolocar trabajadores y tal, y teníamos una trabajadora de limpieza que, claro, pues logísticamente ella no tenía coche y se organizaba pues con el metro, el bus, el tren, lo que fuese, no lo recuerdo. Y la única Sí. posibilidad de recolocación era no sé dónde, a tomar viento, muy lejos de su casa, no tenía cómo llegar o le costaba 2 horas. Bueno, pues el FM la llevaba cada mañana y luego la iba a recoger por la tarde. Y me acuerdo hasta, era un centro, no sé si era un Solmanía, una cosa de estas. Sí, Y fíjate ahí, tomando decisiones críticas de despidos, de recolocaciones y tal, pues ahí, bueno, pues vi el lado humano del equipo. A mí eso me gustó y me enseñó. Porque además esto, hablábamos de retener talento, esto al final lo que te sí, genera es trabajador vinculado. exacto. Y esto al final te lo llevas. Aunque se vaya, fíjate, te quedará el vínculo personal, seguramente. Sí, Y sí, ves sí, como sí. de una toma de decisión crítica, pues sale algo bueno. Hostia, qué bueno, qué bueno. Me encanta cuando hay experiencias como estas primero que llegan tan de cerca, que te tocan tan de Mm. cerca, y segundo que, hostia, que son realmente problemas del día a día que no acabamos de ver hasta Sí, que te pasan. correcto, totalmente. Tener una tercera, Alejandro, un poco diferente de lo que hemos hablado, sería empoderamiento de equipos. Empoderamiento de equipos, hombre, pues sí, me suena, me suena. Y fíjate, yo aquí pongo en el centro la palabra confianza, ¿vale? Mm, Para empoderar, yo creo que debemos guiar, no debemos ni controlar ni fiscalizar. O sea, hay que dar herramientas, igual que pues a mí me las han dado y me las siguen dando, y dejar un poco que se tomen las decisiones, hombre, sabiendo que la decisión que va a tomar esa persona no va a implicar grandes, o sea, si tú ves que una persona, oye, pues tu equipo dice, no, yo lo quiero hacer así, y tú dices, bueno, tú puedes pensar por detrás, yo creo que igual se pega una nata, pero bueno, vamos a dejarle hacer, sabiendo que no, si al final, oye, no sale bien, aquello no repercute mucho, ¿no? mm, Pero al final, confiar en que y delegar en que lo hagan, guiarles, insisto, no fiscalizar, o sea, hay que controlar, quiero decir, pero no fiscalizando, y que se aprenda del error. En Estados Unidos valoran más cuántas veces te has pegado una leche que no cuántas veces has tenido éxito. Pues es un poco, para mí es un poco el mensaje, pero para llegar a eso tienes que confiar en tu equipo. Porque si, exacto. si ya vas con la duda, tarde o temprano, o sea, esa persona no estará contigo, y yo creo que hay que empoderarlos de esta manera, desde la confianza y dándoles las herramientas y acompañándoles, y nada más. Ya es un poco vuelta a lo mismo, sentido común. Sí,
para mí tiene todo el sentido. Oye, para terminar, sobre un poco la cultura de liderazgo, ¿cómo crees que se puede fortalecer una cultura de liderazgo sólida dentro de organizaciones de facility management? Pues mira, yo te diría, primero siendo humilde y cercano, Mm, ¿vale? Aquí no es yo soy el jefe o tal, no, ser humilde y ser cercano. Al final, todos siempre tenemos un jefe y hay que ser humilde y hay que ser cercano. La segunda, reconocer el trabajo bien hecho. Pero lo hemos comentado ahora, ¿no? Que nos damos cuenta de las cosas cuando pasan y tal, y hay clientes que solo te envían correos cuando hay problemas y pocos te envían un correo para decirte, oye, muchas gracias por lo del otro día, oye, simplemente vamos a vernos a tomar un café, todo, no, oye, todo fenomenal, ¿eh? Pero, oye, vamos a charlar. Entonces, hay que reconocer el trabajo bien hecho. Y la tercera, yo te diría, ser constante en los mensajes o en las acciones o decisiones que se toman. Lo decía al principio, cuando tienes una persona o un jefe que a nivel estratégico primero toma una decisión, luego toma otra y luego toma otra, llevas al equipo de cabeza y dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos A, hacemos B, hacemos C? Entonces, bueno, yo creo que lo que tienes que tener es claro qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y llevarlo a cabo siendo con una cierta constancia. ¿Me explico? sí, Porque si no, volvemos un poco al punto inicial. No eres un líder auténtico o un líder. Lo que vas haciendo es, pues vas tomando decisiones sobre la marcha sin saber dónde vas. mm, Entonces, pues eso es un poco lo que creo que hay que, hay que, que hay que hacer. Bueno, así es como lo veo yo, ¿eh? Para mí son esos los tres puntos. pues muchas gracias. Y nada, Alejandro, antes de cerrar, también me gustaría darte un espacio un poco para dirigirte a quienes nos están escuchando, por si tienes algún mensaje, reflexión final o algún consejo que compartir. Bueno, pues un poco lo que he dicho desde el principio, pues primero sentido común en las cosas que hacemos, aunque a veces el sentido común es el más común de los sentidos. Dos, ser tú, ser auténtico, es así, es decir, intentar no aparentar lo que no somos, porque entonces enseguida se va a notar. Y tercero, pues ser humilde y cercano, porque al final todos somos personas, da igual a lo que nos dediquemos, estamos hablando del facility, podríamos hablar de otras cosas. Eh, eh, pero ser humano. Sí, El otro día leía, me voy a coger el móvil, que no me acuerdo exactamente la frase, pero de Leopoldo Abadía, bueno, es el que escribió lo de la crisis ninja cuando surgió la crisis económica en el 2008, y leí un artículo que decía que ser normal es lo mejor que se puede decir de una persona. Entonces, para ok. mí, siendo normal, yo creo que ya vamos bien. Para mí esa sería la reflexión final. Buena reflexión. Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este No, episodio gracias a de vosotros. AFM Talks. Y nada, ha sido un placer realmente charlar Gracias a contigo vosotros. sobre liderazgo, conocer un poco más sobre tu visión en el sector. Y un poco para terminar, ya quienes nos escuchan, recordad que podéis seguirnos en vuestras plataformas de podcast favoritas, en LinkedIn, para no perderos los próximos episodios. Y nos escuchamos muy pronto. Un placer. Gracias a todos. Gracias, Hasta luego. Oscar. El placer es mío.